Bienvenidos a su espacio PDH Podcast, Hablemos de Derechos Humanos. Este es un nuevo segmento creado y pensado para el aprendizaje acerca de tus derechos humanos. A lo largo de los diferentes episodios estaremos abordando temas de mucha importancia e interés con las diferentes unidades especializadas que forman parte de la institución del Procurador de los Derechos Humanos para la defensa, promoción y protección de tus garantías fundamentales. Para estrenar esta nueva serie de podcast, tenemos como invitado al defensor de personas migrantes de PDH, Eduardo Wolke, con quien abordaremos el tema de la migración irregular y tus derechos como persona migrante. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a hablar hoy acerca de los derechos de las personas migrantes y también pues podemos platicar un poco de las situaciones que viven las personas migrantes en el tránsito y en los aspectos que están relacionados con la movilidad humana. Excelente, licenciado, muchas gracias. Para iniciar, ¿usted nos podría indicar qué es la migración irregular, cuáles son sus causas y los riesgos que esta conlleva? Pues la migración, en un sentido general, para poderla identificar y ubicar, la migración irregular es parte de los tipos de movilidad humana, es un tipo de migración. Únicamente que esta se da porque las personas no encuentran las condiciones necesarias en su país, en su comunidad de origen, las condiciones económicas, políticas, pues originan situaciones que afectan el desarrollo de una vida digna. Pero esto no necesariamente las coloca en una situación de irregularidad, y lo que las coloca en una situación de irregularidad es no poder cumplir con los requisitos migratorios que tienen los diferentes países. Entonces se da una migración irregular cuando las personas comienzan a transitar, a migrar hacia otro país y atraviesan una frontera internacional sin haber llenado los requisitos migratorios y sin portar los documentos necesarios como los documentos de viaje. Básicamente una persona puede acceder a un documento de viaje, ¿verdad? Tiene ese derecho, pero también volvemos a ver que las condiciones económicas muchas veces no le permiten a las personas pues adquirir, para muchos guatemaltecos es difícil hasta pagar lo que es un DPI, ya lo que sería el pasaporte, que básicamente cuesta 8 veces más que un DPI, ¿verdad? Y además gestionar visas, pagar transportes, hacer todo esto, lo que hacen las personas de manera regular, pues no les es posible para la gran mayoría de la población, entonces recurren a la migración irregular. Y los riesgos comienzan en el momento en que las personas salen de sus comunidades, de sus hogares, utilizando vías que no son las adecuadas para poder migrar. Entonces el tránsito migratorio se vuelve una condición, una situación de riesgo, porque hay uso de lugares, espacios, caminos o vías donde hay presencia de crimen organizado, hay abusos de autoridad, las personas se encuentran con condiciones climáticas adversas, tienen que atravesar extensiones grandes de territorio donde no hay servicios, cuando tengan una necesidad, por ejemplo, de salud, no hay un hospital cerca, y además todas las violencias que hay en el camino, que se suman también en muchos casos los abusos de autoridad por parte de policías federales, en el caso de México y de Estados Unidos, y otro tipo de agentes de seguridad. Entonces los riesgos no son solo los que se encuentran por la geografía o por los animales que se pueden encontrar en el camino cuando utilizan territorios rurales o que están lejos de áreas urbanas, sino porque están sometidos y están básicamente expuestos a cualquier tipo de accidente, ¿verdad? A cualquier tipo de situación, pero esto lo puede pasar a cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que las personas en tránsito migratorio irregular tienden a desconfiar de las autoridades, tienden a querer pasar inadvertidos, entonces también es una forma de no buscar la asistencia cuando es debido, cuando es requerida, ¿verdad? Entonces eso también hace que los riesgos y las condiciones que atentan contra la integridad de las personas pues sean más, y pueden caer también en manos o víctimas
de bandas del crimen organizado, ¿verdad? Lo que le pasa mucho a personas que durante el tránsito migratorio o inician como una persona migrante, pueden llegar a ser víctimas de trata de personas, ¿verdad? Ya sea en la modalidad de explotación laboral o en la modalidad de explotación sexual, que es lo que más se ve y se conoce, ¿verdad? Pero son estas condiciones las que siempre están presentes en el tránsito migratorio. Entonces vemos que la migración tiene todas estas aristas, ¿verdad? Y cuando una persona se ve obligada, se ve forzada, como le llamamos desde el enfoque de derecho, a abandonar su comunidad de origen por estas condiciones de país que no le permiten desarrollarse dignamente, entonces recurren a la migración irregular de manera forzada. Muchas gracias. Y en este sentido, ¿qué acciones realiza la institución del Procurador de los Derechos Humanos desde la Defensoría de Personas Migrantes? La Procuraduría de Derechos Humanos integra muchas acciones que se derivan precisamente del mandato constitucional que tiene el señor Procurador de los Derechos Humanos. En este caso, en este tema, la Defensoría de las Personas Migrantes, como una de las unidades especializadas de la Dirección de Defensorías, pues realiza las acciones de fiscalización a las instituciones públicas que ven el tema migratorio. En este sentido, pues vemos que las autoridades, tratamos de incidir en que las autoridades apliquen de manera correcta las normas tanto administrativas como legales en general, que permitan que las personas puedan acceder a todos los derechos que les corresponden, ya sea como nacionales previo a la salida y a tomar la decisión de emigrar, o a las personas que están en tránsito. Tratamos de promover el respeto de sus derechos a través de las acciones de verificación en campo. También se dan acompañamiento a todo tipo de denuncias relacionadas con el tema migratorio, orientando y asesorando a las personas que presentan la denuncia, porque muchas veces son terceros. Es un familiar, es un conocido, es una persona que encontró el caso en el camino y pues decide presentarlo ante la Procuraduría de Derechos Humanos, lo que es muy importante, porque todos los hechos que atenten contra un derecho y contra una persona pueden ser puestos en conocimiento de la Procuraduría de Derechos Humanos por cualquiera, ¿verdad? Recordarles a todos, a la población en general, que la denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos no tiene ninguna formalidad que cumplirse, únicamente hacerlo de conocimiento por las diferentes vías que tiene la Procuraduría de Derechos Humanos, ya sea el call center, a través del correo de denuncias o llamando directamente a las diferentes unidades. También haciendo presencia en las auxiliaturas que están presentes en todo el país, puede presentarse la denuncia. Nosotros vamos a conocer esa denuncia y vamos a tramitar y hacer todas las incidencias necesarias para que la persona pueda recibir la asistencia debida y, en el caso que sea posible, hacer que cese la violación de sus derechos. En este sentido, la Procuraduría de Derechos Humanos, a través de la Defensoría de las Personas Migrantes, ha dado acompañamiento y sigue brindándoselo a familiares de personas desaparecidas, por ejemplo, en el tránsito migratorio. También cuando una persona necesita asistencia consular fuera de Guatemala, se necesita ser localizada. Nosotros tenemos y hemos mantenido una comunicación constante con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que a través de la red consular se garantice la asistencia y el servicio a las personas guatemaltecas que están en una situación de detención o que por alguno de los riesgos que ya habíamos hablado, han tenido que estar internados en un hospital, necesitan alguna asistencia para repatriación. Por ejemplo, hay un programa del Estado de Guatemala que tiene un fondo específico para la repatriación de personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, ya sea por salud, por un accidente o haber sido sometido a trata de personas, por ejemplo. Entonces, como víctima también tiene el derecho a que el Estado de Guatemala le asista para el retorno al país. Nosotros hacemos la comunicación con las autoridades necesarias para que puedan atender a este tipo de casos.
Pero también directamente aquí en Guatemala vemos y tratamos de promover que el respeto de los derechos humanos de todas las personas en tránsito sea parte del día a día de las autoridades. Por ejemplo, se ha señalado los abusos que han cometido los policías, que han sido denunciados no solo por las personas migrantes, sino que también por diferentes instituciones y hasta autoridades. Tanto del legislativo, algunos diputados trabajaron mucho eso en los años anteriores con policía, tratando de reducir la incidencia de abusos de autoridad y diferentes crímenes cometidos o posibles delitos cometidos por los agentes de policía contra las personas migrantes. También poder garantizar que las personas accedan a salud, las personas que decidan instalarse en Guatemala y residir en Guatemala puedan acceder a los procesos de regularización necesarios, hacerles la orientación necesaria para que puedan recurrir ante las autoridades que les brindarán esta atención, y también damos seguimiento a lo que es el procedimiento de solicitud de refugio en Guatemala. La Procuraduría de Derechos Humanos ha participado desde más de 10 años, de mucho tiempo ya, con ACNUR. Se ha coordinado específicamente en los últimos 5 años. La coordinación ha sido muy fuerte para poder promover el respeto de las personas solicitantes de asilo y las personas refugiadas en Guatemala, que puedan incorporarse a la sociedad, insertarse socialmente, como lo establece el Código de Migración y las normas y reglamentos específicos. Es muy importante poder hacer valer este compromiso del Estado de Guatemala para el respeto de los derechos de las personas refugiadas, pero también poder hacer valer e implementar las acciones necesarias para que el Estado reconozca e identifique a todas aquellas personas que tienen una condición de vulnerabilidad, y que el Estado, por los compromisos internacionales que ya han sido incorporados en el Código de Migración, pues les brinde toda la atención necesaria a todo nivel. Este es un aspecto muy importante, porque la denuncia es algo fundamental para dar respuesta a la problemática que hay. Esto que nos dice el defensor, siempre comunicarse al 1555 es fundamental, 24/7, no se requiere ningún requisito y puede ser la persona afectada o una tercera persona. En los últimos años, licenciada, hemos visto un movimiento migratorio que se ha ampliado. Parte también en el contexto de la pandemia, vimos varias caravanas. En este sentido, ¿usted nos puede comentar acerca de esta situación? ¿Cómo atraviesan esto las personas migrantes y este fenómeno de la niñez migrante no acompañada? Sí, el fenómeno de las caravanas ha sido visible, sobre todo en los últimos 5 años, desde el 2018. Ya hubieron caravanas antes, muchos años antes, o sea, no es un fenómeno tan nuevo, ¿verdad? Y es más nuevo tal vez en la región aquí latinoamericana. En otros lugares del mundo pues se han visto, ¿verdad? También provocado por las condiciones sociopolíticas o conflictos armados que se dan en diferentes regiones, ¿verdad? Pero en Latinoamérica y en la región centroamericana, las condiciones políticas y económicas que se han ido degradando ha provocado que países como Honduras, fue la que provocó la que integró sobre todo la caravana del 2018, pues las personas decidieran utilizar la caravana como un medio de asegurar su paso. Hay que diferenciar que una caravana lo que logra es que a través de la masividad las personas tienden a encontrarse, a sentirse ellos mismos más seguros y acuerpados por las personas que les acompañan. Es visible, ¿verdad? Y ahora que están las redes sociales y todo puede ser documentado inmediatamente, es más fácil a través de una caravana poder hacer presión e incidencia para lograr su objetivo. A veces lo logran, a veces no, ¿verdad? Pero vimos que las caravanas del 2018 y las del 2019 se manejaron de una manera distinta. En principio pues se les permitió pasar por Guatemala con algunas dificultades, pero al final se permitió su paso. Ya en México pues tomaron otra forma, ¿verdad? Vimos que fueron retenidas
y poco a poco han ido movilizando las personas que se han acumulado en la parte sur de México. Poco a poco se han utilizado pequeñas caravanas para irse movilizando. En los últimos 2 años hemos visto que el flujo de personas venezolanas ha integrado y ha hecho que la que el movimiento migratorio sea más visible, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala, en la ciudad capital, si uno pasa entre la 11 Avenida y Sexta Avenida de la zona 1 en la mañana, pues va a haber grupos de personas venezolanas caminando hacia el área del 18 Calle, buscando Centra Sur. Eso también en las carreteras de Guatemala, sobre todo en Chiquimula y en Izabal, se logran ver estos grupos que poco a poco se van disolviendo. Pero la utilización de la caravana lo que quieren es de alguna manera ejercer una presión sobre las autoridades para lograr avanzar, ¿verdad? Entonces es un mecanismo, es una estrategia que utilizan las personas. Siempre desde el enfoque de derechos humanos tenemos que tener claro de que cada una de las personas va a ser un caso individual, o sea, va a ser un caso especial, específico, van a tener diferentes necesidades, sus condiciones de momento van a ser distintas, digamos, necesidades de salud, una mujer embarazada, un niño menor, una niña adolescente, no pueden ser tratados de la misma manera entre las autoridades y solo pensar en que sean expulsados. Ellas tienen el Estado tiene una obligación de determinar cuáles son las necesidades y evitar que su integridad sea puesta en riesgo, ¿verdad? Entonces por eso es muy difícil para las autoridades deshacerse de las caravanas, porque a través de las caravanas las personas encuentran esa manera de hacer esta presión. Sí. De hecho, licenciado, recientemente hubo una caravana que iba a entrar pero ya no entró, ¿verdad? Sí. El domingo se anunció una caravana que salió desde San Pedro Sula. Se había anunciado que se iba a integrar por personas venezolanas, haitianas y hondureñas. Finalmente se pudo observar que eran mayormente hondureñas y el grupo que llegó a la frontera con Guatemala ingresó fue alrededor de un poco más de 150 personas, tal vez hasta unas 300. Es muy difícil tener esos números con exactitud, ¿verdad? Pero las personas fueron retornadas después de un diálogo con la policía, que eso es algo que hay que reconocer, que en esta oportunidad hubo un diálogo que privilegió la comunicación, que no hubo una amenaza del uso de la violencia hacia las personas, y esto permitió pues que se disolviera la caravana y se fueran de regreso hacia Honduras. Esto no quiere decir que las personas no ingresaran, o sea, los pasos ciegos que hay en las fronteras son muchos, son múltiples y son muy conocidos por las personas que se dedican al coyotaje. La otra cuestión por la que las personas también se incorporan a una caravana es para evitar el uso de coyotes. Claro. Porque al estar juntos pues pueden avanzar en conjunto, ¿verdad? En cambio si utilizan un coyote pues van en pequeños grupos, van individualmente y además tienen que pagar, ¿verdad? Y muchas veces estos pagos son muy elevados, ¿verdad? Con esto que usted hacía mención de venezolanos que habían entrado al área de la ciudad, muchos se quedaron por acá, pero hubo una respuesta desde la ciudadanía bueno, hay ciertos sesgos, ¿verdad? Y percepciones con respecto a estos grupos. ¿Qué logró usted identificar? Sí, aquí hay que tener claro que la presencia de las personas migrantes en este momento, por ser un flujo tan grande, en el 2023 se hicieron los cálculos y los registros que vienen desde el Darién hasta acá, que las autoridades panameñas comparten con toda la región, sobrepasaron los 500,000 venezolanos. A eso hay que agregarle que después de salir de Panamá, ya pasar Costa Rica, desde Nicaragua, Honduras y El Salvador se integran otras personas, ya personas propias de los países de la región centroamericana o extracontinentales que llegan tanto a Nicaragua y a El Salvador vía avión, vía aérea, y ya salen de los aeropuertos y se integran a estos flujos, dirigiéndose sobre todo a Honduras. Entonces,
cuando vemos este número y pensamos en las personas que vemos en la calle, pues no es la misma persona, ¿verdad? Claro. Son cientos de personas pasando a diario por la capital de Guatemala, que están dirigiéndose hacia Centrazul, sobre todo, para poder dirigirse hasta San Marcos y llegar a Villa Tecunumana hasta Tapachula. Estos flujos se espera que se mantengan de esa manera. Las condiciones de país, tanto en Venezuela y en Sudamérica, no han cambiado lo suficiente como para pensar que se van a reducir. Tal vez otras vías van a comenzar a ser utilizadas, pero en este momento el flujo que se espera sigue siendo alto y a diario se podrán seguir observando grandes cantidades de personas, ya sea caminando, pero la gran mayoría hace uso de transporte y desafortunadamente hace un uso de coyotaje. Para finalizar, en estos días hubo una tendencia de una noticia que trascendió acerca del migrante guatemalteco Virgilio Aguilar Méndez, que fue detenido el 18 de mayo del 2023 en el estado de Florida. Y tras resistirse a un arresto, pues resultó la muerte natural de uno de los policías debido a un paro cardíaco. ¿Qué opinión le merece eso, licenciado? Bueno, en primer lugar, pues creo que todos pensamos que es un hecho desafortunado. Obviamente, resistirse a un arresto, sobre todo pensando en una persona que está indocumentada en un país que tiene muchas restricciones hacia este tipo de personas, hacia la población inmigrante irregular, pues está la tendencia, se entiende el por qué la persona no se resistió. Al ser arrestado iba a ser deportado, ¿verdad? Entonces sabemos que una persona que es deportada pues trae deudas, tiene compromisos con su familia, pues tiene temor, y allá pues se han establecido, pues no conocemos el caso muy específico de él, en qué condiciones estaba, cuánto tiempo tenía, pero sí es lamentable el hecho. Obviamente aquí no fue premeditado, ¿verdad? Se resistió, es un caso cortito, pero lo que sí es importante recalcar es que el Estado de Guatemala, sea cual sea la situación que provocó el arresto y el hecho por el cual está siendo imputado, tiene la obligación, el Estado de Guatemala y él como guatemalteco tiene el derecho de recibir asistencia consular. La asistencia consular es verificar cuál es la condición de salud de él, cómo está siendo llevado el proceso legal, si cuenta con defensa, poder orientar a la familia para obtener una defensa adecuada, poder informar de qué lo están acusando. Uno de los elementos aquí es que básicamente que él no entiende la acusación porque su idioma natal no es ni siquiera el español, entonces va a ser muy difícil que comprenda lo que está pasando y qué es lo que le espera. Y aquí sí es muy importante hacer el llamado a la atención y a la asistencia consular para verificar cómo se desarrolla el caso, porque ya tenemos antecedentes de casos anteriores y, por ejemplo, un caso que fue muy sonado, tal vez no para toda la población, pero sí para el entorno de personas que hacen una asesoría de atención en casos de personas migrantes, el caso de Juana Alonso, una mujer de Huehuetenango, que fue acusada en México de ser la coyote que llevaba el grupo. Y ella estuvo casi 10 años detenida sin haber entendido la acusación. Ella aprendió a hablar español básicamente con sus compañeras en la cárcel y hasta ahí, años después, entendió de que le estaban acusando. Fue un proceso prolongado que a través de las organizaciones de apoyo en México se logró que ella pudiera salir libre, luego de establecer de que el debido proceso no había sido llevado a cabo. O sea, todo su proceso tenía falencias legales y por lo tanto ella pudo salir. Pero esto tendría que haber sido evidenciado por las autoridades guatemaltecas.
algo que no fue. O sea, la asesoría y el acompañamiento consular en ese caso fue muy débil, a pesar de que el Estado de Guatemala conocía, ¿verdad? Conocía el caso. Entonces, en situaciones como la del señor Virgilio Aguilar Méndez, es muy importante que se tome en consideración esto, se mantenga vigilante. Pues tanto la Procuraduría de Derechos Humanos y otras, la familia, conocidos y las instituciones, organizaciones que lo puedan hacer, cómo se va desarrollando el proceso y qué tipo de asistencia tiene él, porque es un derecho que debemos de respetar y hacerlo gozar. Muchísimas gracias, licenciado Wolke. Definitivamente la labor que realiza la institución del Procurador de los Derechos Humanos a través de la Defensoría de Personas Migrantes es una ardua labor que se realiza en la fiscalización de las instituciones y el proceder de ellos para la defensa de los derechos humanos. Podemos entonces concluir en que pues la migración irregular es multicausal, ¿verdad? Hay una serie de problemas sistémicos ahí, sociales, de derechos no satisfechos, pero que también desencadenan en una serie de riesgos para las personas que migran de esta forma. Le agradecemos el día de hoy habernos apoyado y acompañado. Muchas gracias por esta edición de PDH Podcast. Los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales, en donde encontrarán información relevante del quehacer de la institución. Mi nombre es Vanessa Ramos. Agradezco al licenciado Eduardo Wolke por aceptar la invitación. Hasta la próxima.